buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es ya sábado 20 de abril y ayer se produjo algo que a mí, van a decir qué mala es la Tomás. Bueno, un poquito. Ayer la Comisión Europea le pegó, dicen por ahí un varapalo, le pegó un buen revolcón a Escrivá. Y a mí lo único por lo que me alegro es porque es tan soberbio. El señor Escrivá es tan pagado de sí mismo que, claro, viene después de haber estado fardando de su reforma, de sus retoques de las pensiones. Bueno, que eso se lo iba a copiar el mundo entero porque eso había sido, vamos, la reformaza, ¿no? La mejor reforma que se podía hacer en el mundo mundial, y viene pues la Comisión Europea y te dice, mira, vamos a ver, que esto que has hecho no sirve para lo que tiene que servir, sois el país que menos ha hecho porque sea sostenible el sistema de pensiones, os habéis cargado el factor de sostenibilidad, habéis indexado las pensiones al IPC, os habéis hecho esto y esto mal, y esto es un desastre, así que yo os veo haciendo un ajuste de unos 12.000 millones para empezar. Entonces, bueno, no es que me alegre, porque no me alegro, porque el sistema de pensiones debería ser algo, una cuestión de Estado en las que se deberían de estar todos los partidos implicados, porque nos afecta a todos, a generaciones, y eso es algo que hay que reformar desde hace muchísimos años, y ningún gobierno se ha atrevido realmente a hacer una reforma en condiciones, ¿no? Que sea, pues eso, como dicen ahora, sostenible en el futuro, y que todo lo que aportamos pues realmente luego revierta en nosotros mismos, pero también en las generaciones futuras, sobre todo teniendo en cuenta que ahora en España pues se está ya empezando a jubilar la generación del baby boom, y eso va a ser un volumen de gasto monumental. Así que este va a ser nuestro primer asunto. Después hablaremos, por supuesto, de todo el follón que hay con Naturgy, que es un follón porque el gobierno quiere enfollonarlo, porque si fuera una cosa entre empresas, pues que lo solucionen y tal, y si te parece que es muy estratégico, pues utiliza un poco pues la acción que tienes de oro para hacerlo, y no enredes con que te vas a meter dentro y enredar el mercado y enmerdarlo y embarrarlo, como es lo que hace siempre este gobierno con todo, y en este caso también. Y después vamos a hablar de puente, porque ¿se acuerdan que las autovías nunca estuvo? Que nosotros habíamos dicho que íbamos a poner peajes en las autovías, pero mira que sois los periodistas, la fachosfera, los otros. Si eso nunca estuvo, había un papel que se había mandado a Bruselas, ¿pero eso qué va? Bueno, pues ahora también ya están pensando en poner el peaje en las autovías, o sea que les dura los temas bien poquito. Y bueno, y muchas cosas más, por supuesto, pero ya no me enrollo más. Así estamos, a ver si encontramos a alguien en Tinder. No, que va, hombre. Es una canción. Que sabe Víctor que me gusta y me la pone cuando me ve que estoy así un poquito tal, me pone algo que me entone. Pero bueno, no venimos aquí a hablar de mí. Susana Burgos, Domingo Soriano, muy buenas tardes, muy bienvenidos. Tenemos además hoy a dos grandes expertos en todo lo que vamos a hablar, tanto en pensiones como impuestos, que vamos a hablar, por supuesto, de la pareja de Ayuso, y le vamos a explicar qué es todo ese lío que tiene y que están enredando también con ello, pero también del hermano de Sánchez, que anda, que se ha ido como si fuera un youtuber a Andorra, pero en vez de irse a Andorra se ha ido a Portugal. Pero usted no tiene una orquesta ahí de la Diputación de Badajoz, no sé qué pinta, tributando en Portugal. Bueno, no, vamos primero con el asunto de las pensiones, que me parece muy importante, aunque ya sabemos que Domingo Soriano es escéptico sobre lo de que sea un varapal o que sea un no sé qué, pero sí, porque claro, si tú presentas un papel y te dicen, oiga, esto está mal, y además no sirve, y es usted el país que peor lo está haciendo, y además tiene que hacer un ajuste, pues hombre, Domingo, llámalo como quieras, palito, pero a mí, sobre todo por lo soberbio que es este ministro, me parece bien que le digan la M con la A y déjese de... No, lo que ocurre, no soy tan escéptico, aunque sea un varapalo. Yo creo que es un informe duro en el sentido de que plantea proyecciones que no sé, que están bastante lejos de las que había dicho el gobierno. No, lo que yo soy escéptico es respecto a que a Escrivá le vaya a preocupar mucho esto.
Pues conociéndoles, yo creo que yo sí. creo que tirando a poco. Otra cosa es que cuando él salga la próxima vez que le pregunten por esto en la prensa, pues sí, volverá a hacer alguna de esas declaraciones de yo soy el único que sabe de esto, espera que te voy a explicar que yo soy un técnico y vosotros es que no entendéis nada. Esa postura así muy soberbia, muy chulesca a veces. Muy que escriba, tiene, muy escriba, muy ese enfoque, ¿no? Pero yo no creo que le preocupe especialmente. Pero es verdad que el informe, que tiene alguna parte que bueno, que yo siempre digo que hacer estas proyecciones a 2070 no tiene demasiado sentido, que a saber cómo será la España de 2070, pero para mí lo más preocupante del informe es lo que viene más en el corto plazo. Es decir, si nosotros vemos las proyecciones a 2030, 2040, 2050, que para ese momento no queda tanto, es bastante preocupante y dice pues lo que en realidad es la lógica. Oiga, no parece que España llegue a este momento, que es el momento en el que van a empezar a jubilarse los boomers, las grandes cohortes de españoles. No parece que lleguemos especialmente bien preparados, porque esto es muy importante. 2024 cumplen 65 años los que nacieron en el año 59. Y en España el baby boom empieza en el año 57, 58. Es decir, estamos ahora viendo que se incorporan, o que se jubilan, que se incorporan a la jubilación, ¿no? que entran a ser pensionistas nuestras grandes cohortes. Y entonces el informe lo que viene a decir es, si llegas a ese punto, el punto de inicio de tus problemas, en realidad, porque hasta ahora las cohortes eran mucho menores, el número de nuevos jubilados eran mucho menores. A partir de ahora vamos a tener un número de jubilados creciente, porque nacieron muchos niños, especialmente entre años 60 y 75, que son los que se van a jubilar en los próximos 15, 20 años, y porque además muchos más de esos niños trabajaban, porque en las cohortes anteriores había un porcentaje, sobre todo de mujeres, que no llegaban al mercado laboral. A partir de los nacidos en los años 60 y 70, eso es mucho más habitual. Y lo que nos dice el informe es: España tiene un grave problema de sostenibilidad. Va a haber que hacer ajustes y en eso es lo que yo te digo a Escrivá. Escrivá dirá, no, pues yo ya lo dejé en mi pensión. O sea, perdón, en mi reforma de las pensiones, porque Escrivá lo que dejó es una bomba de relojería en su reforma. Lo que dijo es, son mis previsiones, son mis proyecciones. Y desde Europa le dijeron, esto no hay quien se lo crea. Y entonces, ¿qué hizo Escrivá? Después de negociar mucho con Europa, pero me lo tenéis que aprobar, ¿no? Pero es que tienes que hacer algo, pero esto no nos lo creemos. ¿Qué hizo? Dijo, pues os dejo un mecanismo de cierre. Y les dejó un mecanismo de cierre que más o menos contentaba a la Comisión, porque básicamente lo que decía es, si mis proyecciones de aumento de población, de nuevos empleos, de crecimiento económico, de aumento del gasto, no se cumplen, entonces tirad al mecanismo de ajuste. ¿Y cuál es el mecanismo de ajuste? Pues los 12.000 millones que tú estabas diciendo. Entonces, hoy, por eso es la gran novedad del documento, es lo que todo el mundo está diciendo, es, oiga, que si esto más o menos se cumple en la línea de lo que está diciendo la Comisión, y en teoría la primera vez que va a haber que hacer esa evaluación por la IREF es el año que viene, 2025, es que ya estamos ahí, va a haber que aplicar, va a haber que poner en marcha esas medidas. Y entonces Escrivá dirá, pues claro, es que eso era mi reforma. Entonces nos ha dejado ahí la bomba de relojería y la tendremos que estallar. Qué bien lo explica Domingo. Yo eso, como él sabe tanto, siempre me produce mucho pudor hablar después de él de pensiones. A mí lo que me ha llamado la atención del informe, bueno, son muchas cosas, muchos titulares, ¿no? Claro, que la revisión del gasto en pensiones de España entre los países europeos sea con creces la mayor de toda la Unión Europea es preocupante. Estamos hablando de 3,8 puntos, redondeando 4 puntos más de PIB en 2 décadas, que se dice pronto, ¿eh? Es que estamos hablando de muchísimo dinero. Y luego, además de los pormenores y bueno, pues de las trampas que ya comentamos en su momento, porque lo que hace, desde mi punto de vista, Escrivá en su reforma de las pensiones es una trampa tras otra. Es que ni él mismo se cree y se va poniendo parches conforme ve que no cuela, ¿no? Lo que propone políticamente respecto al Escrivá más técnico y él sabía perfectamente que esto podía ocurrir. A lo mejor no contaba políticamente, a lo mejor no contaba, porque que no se nos olvide que el Escrivá que conocimos del Servicio de Estudios del BBVA y de la IREF y todo eso luego se convirtió en el político más político de todo el gobierno de Sánchez, ¿no? Aunque ahora tenga las competencias mermadas. Se suponía que esto lo tenía claro. Claro, sí, es su gran obra, claro, esta es su gran trabajo. Antes. Bueno, vale. Comparado con lo que hizo. Vale, lo que decía previamente, claro.
pero que políticamente, claro, yo creo que contaban con que él y todo el gobierno, todo el sanchismo, contaban con que al estar en periodo preelectoral la Comisión Europea y estar en periodo de stand-by las instituciones comunitarias, pues que esto ahora no tocaba. Yo creo que les ha pillado con el pie muy cambiado, porque no esperaban que esto pasara ahora, ¿no? Que pasaría sí, pero ahora no. Y claro, luego hay que pensar que es también un tremendo golpe a la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que eso no es estrictamente de Escrivá, eso emana de aquella manoseada comisión del Pacto de Toledo, y no es que tenga yo algo en contra del Pacto de Toledo, pero sí es verdad que aquello se retorció hace 5 o 6 años, ¿no? Cuando se reprochaba al Partido Popular que fuera el gran enemigo de los pensionistas en España, de los 10 millones de pensionistas, porque no estaba por la labor de, en época de vacas flacas también, pues revalorizar conforme al IPC, y eso, bueno, levantó una polvareda, y lo que está diciendo la Comisión Europea es que, claro, la postura del Partido Popular era sensata, y lo que no era sensato es, en épocas locas, con crisis de inflación absolutamente disparatadas como esta que hemos vivido, pues claro que revalorizar las pensiones conforme a la inflación pues es una locura, y es una losa, ¿no?, que pesa muchísimo sobre cualquier economía, desde luego sobre la economía española, que tiene demasiados problemas como para echarle más peso, ¿no? Si aquí lo gordo es que en función de lo que estáis diciendo... Es un modelo cuestionado del todo. Que en función de lo que estáis diciendo y con las proyecciones sensatas de lo que va a pasar con los boomers, que ya se están empezando a jubilar, y además con pensiones muy máximas, casi, porque entonces se cotizaba siempre por tal, los trabajos eran de 8 horas, no como ahora, de 4 para aquí, de 2 para allá, ni fijo discontinuo, ni inactivo, ni activo. Tú tenías tu trabajo, tenías tu sueldo, te pagaban la seguridad social. Casi siempre pues toda esta generación pues hemos tenido trabajos de estos de 8 horas de por la máxima, no sé qué, y ahora son pensiones, las pensiones altas, y mucha gente. Entonces esto lo sabía Escrivá cuando salía lo de bueno, voy a hacer esto, que lo escribió y todo, y luego decía que era mentira. Lo que hay que hacer es más años tal, lo que hay que hacer es subir los años que hay que tener en cuenta para el cálculo, y todo eso lo abandonó. Y todo eso es lo que no es que se lo reclamen, sino que eso hubiera sido con un consenso amplio claro, de todos los partidos, o de la mayoría, pues eso hubiera sido una reforma. Otra cosa es que queramos otros, pues que a lo mejor había que hacer una reforma pues tipo la que han hecho otros países, pues como Suecia o como Gran Bretaña, que es, oiga usted, una pensión del Estado y una cosa mixta, ¿no? Uh-huh. Hay fórmula. Lo que pasa es que yo veo que en este país es imposible que sobre esto se pueda llegar a ningún acuerdo. A ver, lo que tenemos que tener claro es que el ajuste es inevitable. Es decir, que no piense la gente, si estuviese el mejor ministro de Economía, si tuviésemos un gobierno mucho mejor, entonces a lo mejor podríamos hablarnos. No, el ajuste es inevitable. O en ajuste o en pensiones, el ajuste en más cotizaciones, impuestos, o una mezcla. O en realidad sería una mezcla de 3 elementos: pensiones, cotizaciones, sueldos, y que tengamos que trabajar más para cobrar menos años, en retraso de la edad de jubilación, o en lo que tú estabas diciendo de los años de cálculo y ese tipo de cosas. Si te hacen toda la vida laboral, pues... Exacto. Entonces, esos 3 elementos va a haber que jugar con ellos, y da igual quién sea ministro de Economía en el gobierno, eso es así porque el sistema es que no da para más. Mira, estaba mirando 2040, no me voy a 2070, no, 2040. Número de pensionistas. La Comisión estima que va a crecer en 3,5 millones el número de pensionistas de aquí a 2040, que son que 15 años. Y eso lo tenemos bastante claro que va a ser así, quiero decir, porque o tenemos otra, esperemos que sea así, porque si no, que serían muy malas noticias, ¿no? Eso te va a subir. Pues mira, la Comisión, yo digo, este documento no es especialmente pesimista. Es especialmente pesimista si queremos en los números, pero por ejemplo, plantea 1,5 millones largo, 1.600.000 más empleos en 2040, cotizantes en 2040 que ahora. Plantea incremento en la tasa de natalidad. No mucho, la verdad. Hombre, no puede plantear mucho, pero plantea que algo va a mejorar.
plantea llegada de inmigrantes, o sea, que no piense la gente que es que no, porque van a llegar inmigrantes, plantea centenares de miles de nuevos inmigrantes, es decir, plantea muchos escenarios, pero en prácticamente todos ellos sus cálculos, digamos, sobre lo que es sus cálculos demográficos son relativamente optimistas. Plantea aumentos de la tasa de empleo en general y para los mayores de 60 años. Plantea más recaudación por esa generación de empleo y esa mayor actividad económica. Plantea crecimiento económico. O sea, no pensemos que es que alguien que ha pensado en un escenario muy negro, muy negativo. No. Lo que dicen es, incluso con todo eso, vuelvo a decir, si tú tienes 3,5 millones nuevos de pensionistas de aquí a 2040, algo tienes que hacer porque si no, esto no se sostiene. Porque además estamos en un país, recordemos, uno de los países más endeudados, deuda pública y con más déficit. Y que no se sostiene ya. Claro, es no que se sostiene hoy ya. ya no Entonces, se sostiene. eso O sea, es que imagínate dentro de 15 hablando años. de un ¿Qué vas a futuro hacer? lejano y de una distopía, Y que ¿no? ahora Es que está estamos fenomenal. hablando... No, y ahora estamos fenomenal y Tenemos esto el va a pasar. agujero, No, claro. estamos ya en el agujero y ese agujero va a ser mayor. Claro. Yo, desde mi punto de vista, todo pasa por la jubilación activa. Ha dicho Domingo 3 elementos y lo suscribo, claro, pero la jubilación activa, de la que cada vez se habla más, pues yo creo que va a dejar de ser una entelequia y tiene que dejar de serlo sí o sí. Pues están pensando y luego, en reducir el y porcentaje luego, que te van a dar al claro, principio. pues ese es el problema. ¿Cómo pero vas yo a estoy animar a la hablando... gente? O sea, ahora te dan el 50% y te están planteando que te van a dar el 30%. O sea, pero ¿quién se va? Es que ya, ¿pero qué me estás Pero hay contando? que hacer eso Si nos con deberíais de dar el 100%. Hay que hacer eso con lógica. Hay Y que hacer encima eso sigues con lógica. trabajando y sigues cotizando y sigues pagando impuestos. Claro, pero no digo lo que se promueve desde este gobierno, Sí, sino pero... lo que se debería hacer y lo que yo entiendo por jubilación activa, Imagínate cómo que no están tiene las nada cabezas. que no tiene nada que ver con lo que tiene en mente y con la descripción que le da a la jubilación activa el sanchismo, ¿no? Y luego, claro, incentivar el ahorro. Es que hablar de la fórmula mixta, de que tengamos planes de pensiones privados, pasan porque haya incentivos para que la gente le merezca la pena y para que la gente pueda hacer con su dinero lo que quiera. Y tenemos un gobierno intervencionista que sabemos que, lejos de fomentar los incentivos al ahorro, los ha ido mermando progresivamente, de tal forma que ahorrar no es rentable, aparte de la dificultad obvia de que cuando tienes una masa crítica tan importante que no llega a final de mes, es que no tiene capacidad de ahorro, pero quien lo tiene, pues no tiene como en otros países de nuestro entorno, un premio, ¿no? Por haber... Para mí lo primero... Por haber tenido ese totalmente. ahorro, claro. Para mí lo primero que tienen que hacer es contar la verdad. Es que Bueno, ya está, la punto. transparencia O sea, para que la gente primero, sea usted responsable. cuéntele la verdad a las nuevas generaciones, que todavía ya a los boomers ya les vas a dar lo que les corresponda. Pero a partir de un determinado año de nacimiento, que yo ahora mismo no sé cuál es, porque no soy actuaria, pero eso se sabe, a partir de ahí hay que decirle, va a ver, señores, señoras, este es lo que hay. Y como no ahorréis, y como no tal, y como no se haga esto, y como no se haga lo otro, esto no vais a sí vas a cobrar pensión. Sí, Si el pero problema vas a no es cobrar que no lo que tú estás pensando que vas a eso cobrar. es, se va a reducir la generosidad del sistema y Claro. además vas a tener que trabajar hasta mucho más tarde Claro, pues para todo eso hay que cobrar esa decírselo. mensualidad. Pero cuidado, porque es que... Y luego la segunda parte, los ajustes. Cuando hemos hablado de ajustes, muy rápido. El problema es que lo que hizo la reforma de Escrivá es dejar ajustes automáticos y que además es fácil incrementarlos todos por el lado de los ingresos, que por el lado de los ingresos son impuestos y cotizaciones, Claro. el mecanismo de equidad intergeneracional, la cuota de solidaridad, las nuevas cuotas para autónomos. En realidad Escrivá lo que dijo es, por eso te decía, él dirá, no, si a mí más o menos me cuadran las cuentas, y si no me cuadran, pues subes el MEI, subes el mecanismo de equidad intergeneracional, y si no me cuadra, subes la cuota de solidaridad. Ese es el problema, que todos los ajustes que se van a hacer o que están planteados y que además una vez que ya se han aprobado, pues pasar del 0,6 al 0,8 va a parecer poco, y luego al 1 y luego al 1,2, pasar de la cuota de solidaridad del 1,2 al 1,4 al 1,5 va a parecer poco y vamos a acabar como los franceses. ¿Qué hicieron los franceses? Les dijeron, como no querían ajustar las pensiones, que en muchos casos son hasta más generosas que nosotros, aprobaron un nuevo impuesto, no, un impuesto de solidaridad también con estos nombres que le dan aquí. Empezó en el 1%, ya está en el 10% de salario. Claro, eso es un
peso, un lastre en la competitividad, en los salarios que cobramos también. Y en el número de puestos de trabajo. Y en el número de puestos de trabajo. En la contratación, directamente. Es que los impuestos al trabajo retraen la contratación. No estamos diciendo nada que no se sepa. Entonces, ¿va a haber pensiones? Sí, va a haber pensiones en un país más estancado, en un país que crece menos, en un país menos dinámico y en el que las pensiones, que van a seguir siendo generosas, pero van a ser, pues, cada vez un poco menos generosas y, sobre todo, el peso que eso va a suponer para el mercado de trabajo va a ser cada vez mayor. Que no se nos olvide además que es que políticamente se utilizan las pensiones cuando conviene, porque el 8,5% de revalorización de hace poco no hace más que incrementar el problema. Encima de eso, cuando queremos o cuando quieren estos señores incrementar los apoyos en las urnas y quieren pescar en los caladeros de votos, pues recurren a las pensiones y es una auténtica insensatez. Es ya complicar más todavía y demostrar que son unos irresponsables. Pero vamos a ver, hay alguien ahí. Si tú el ajuste que tienes que hacer lo haces vía aumento de ingresos, te estás cargando el empleo. Luego, por lo tanto, vas a seguir teniendo, o sea, la pelota va a seguir ahí, porque si hay menos empleo, hay menos cotizantes, hay menos de... O sea, es que de verdad, es que coja ustedes que tiene que hacer un recorte de gasto. Es que no puede ser vía ya más cotizaciones a las empresas y a los trabajadores, porque al final no van a contratar. ¿De dónde van a salir ese 1.600.000 que se acaba de inventar la Comisión Europea y de todos estos emigrantes que van a venir? Bueno, pues dependerá, porque a lo mejor vienen a trabajos que cotizan, que no son relevantes y que no son grandes cotizantes, con lo cual el agujero no se soluciona por ahí. Pero bueno, ya está dicho todo, ¿no? Más o menos. Tiempo habrá. Ya hemos deprimido a los oyentes. No, si es que los oyentes tienen que saber, claro, hombre, que es el problema de los gobiernos, que no le cuentan la verdad a la gente. Pero si les han subido el 8,5 y todos se creían, ¡ay, qué bien el 8,5! Hacienda se queda. Y ahora resulta que se ponen a hacer la declaración o sea, lo que le han quitado todo lo menos y oye, pero si gano 80 menos que ganaba, digo, pues ya te lo dije, que como ibas a subir de tramo te iban a quitar la mitad de lo que te han subido. Pues eso. Pero no se lo dicen. A las arcas públicas le cuesta dinero encima, el 8,5, la broma del 8,5%. Bueno, a ver, por si a alguien le interesa, que se acerca mi cumpleaños, ¿y qué voy a hacer? Pues he pensado hacer una fiestecilla en casa. Con los amigos. ¿Estáis invitados? Claro. Y como además coincide con la semana de los ofertones del Corte Inglés, pues, oye, pues me va a salir apañado. Así que me voy a acercar a cualquier Supercor, Hipercor o supermercado del Corte Inglés y voy a comprar un jamón ibérico por 99 euros. La cerveza Mau, que es la que más me gusta, que está la segunda unidad a mitad de precio, el pack de 28 latas. Unos langostinos cociditos de Madagascar, algún queso viejo de leche, crudo de oveja, flor de esgueva y unas aceitunas rellenas la española y lo apaño. Así que todos son ofertones, ¿eh? Y si me animo a preparar alguna receta, pues bueno, también tengo desde un 2x1 en hamburguesas de Angus Miguel Vergara a un exquisito salmón ahumado Domínguez al 70% la segunda unidad. Así que, por cierto, te llevas el 10% de todo lo que compres de regalo para una próxima compra. Consulta las condiciones siempre en la semana de los ofertones de Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Es una gran oportunidad para hacer la mejor compra, solo hasta el 24 de abril en tienda, web y app. Pues mira, tenía yo ahora en mente Criteria, pero es que luego he visto lo del plan de vivienda del Partido Popular. La conversión de 1.800.000 metros de cuadrados de oficinas en Madrid, en pisos, y he dicho, ¿qué le importa más o sea, políticamente y sí, es importante todo lo que está haciendo el gobierno con la empresa. El intervencionismo. Y el intervencionismo, sí. Pero que ahora mismo, ¿cuál es la preocupación mayor de la gente? Pues que si puede alquilar un piso o no, sobre todo de la gente joven, ya no digo comprar, digo alquilar a un precio más o menos asequible. A ver, ¿qué os parece lo de el plan del PP? Que PP, desgravaciones del 100% en el IRPF para los propietarios que alquilen pisos, exención total en sucesiones y donaciones para las cuantías cedidas por familiares cercanos para comprar un piso. Por supuesto, mano dura con la ocupación, que es un grave problema. Etc. Bueno, ¿qué os parece? Luego hablamos de las oficinas de Ayuso. Pues a mí lo que de Ayuso, de la oficina de la Comunidad de Madrid. A ver si ahora van a decir aquí que yo no tengo oficinas, que no sin nombres. Oficinas. Hay que tener mucho cuidado, por favor.
a mí lo que me parece es que todo lo que sea plantear ideas realistas y sobre todo hacerle sentir a la gente que se están intentando solucionar las cosas. El principal problema económico-social de este país se llama vivienda y de eso no hay ninguna duda, es positivo. Y me parece que unas ideas pueden estar más acertadas, otras menos, pero me suena bien la música del Partido Popular. Lo que no me suena nada bien es que se reuniera el presidente del Gobierno hace unos días, el presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda, que es Isabel Rodríguez, con los representantes del sector. Bueno, también con una mezcla muy extraña. Hizo una selección muy extraña porque también había sindicatos, pero bueno, yo conozco y he hablado con personas que estuvieron en esa reunión y salieron esperanzados algunos de ellos, los más optimistas, ¿no? Muchos fueron, yo creo que la mayoría fueron pensando en que, bueno, tenían que ser educados, si te llama por respeto a la institución, si te llama presidencia del gobierno vas, no porque esperes nada de Sánchez a estas alturas, ¿no? Y menos este sector y con el mazazo que supone la ley de vivienda y todo lo demás, y salieron en el mismo momento en que les dijeron que, bueno, que había una intención real de agilizar las licencias para que haya más suelo disponible, que al final es la materia prima con la que se produce la vivienda, bueno, pues que le sonó bien lo de la eco y demás, ¿no? Pero claro, justo al día siguiente, es que no tardó ni 24 horas la ministra en volver a la cantinela del índice de referencia de precios de referencia del alquiler en Cataluña, hablando de las bondades y de que hay que aplicarlo en toda España, y volvieron otra vez bueno, claro, es que es una ley que han hecho, una ley que presentaron además Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña con grandes alaracas, ¿no? Que es un compromiso también con los socios de Sánchez, y claro, mientras esté ahí ese problema que se llama ley de vivienda, a mí me decía el otro día un inmobiliario, decía, vamos a ver, el Estado autonómico tiene muchas deficiencias y tiene muchos inconvenientes, lo sabemos, pero tiene también sus ventajas, y una de ellas es que si tenemos un mercado tremendamente heterogéneo, si la vivienda son muchos mercados en España, ¿por qué no dejamos que los territorios, que cada territorio regule en función de sus necesidades? ¿Por qué nos inventamos una ley que es una auténtica locura? Porque lo que hace es restringir la oferta y por ende hacer que suban los precios, ¿no? Y luego ya está, claro, el problema de la protección de los ocupas y todo lo demás. Y expropiar, entonces, que ya están hablando de expropiar viviendas vacías. Eso, y me lo has quitado de la boca, no quería acaparar yo todo, porque el tema de la vivienda ya sabes que soy muy sensible, pero claro, es que hay un debate social abierto, interesado, como todo lo que pasa en este país en estos momentos, ¿no? Con la polarización extrema que estamos sufriendo, y se está haciendo una gran divulgación de la bondad interesadísima de que la vivienda vacía es una insolidaridad y, bueno, en fin, y hay gente que supuestamente tiene dos dedos de frente, que dice que claro que hay que intervenir porque es que si no esto no tiene arreglo, porque la vivienda, claro, como no es algo que se construya de hoy a mañana, pues aunque se crean que Sánchez es capaz de hacer las 183.000 que prometió, ¿no? Entre la Sareb, que era imposible, más el ICO, más el Ministerio, los territorios, o los terrenos, mejor dicho, del Ministerio de Defensa. Bueno, aunque seas tan bisoño de creerte eso, pues claro, lógicamente no, la vivienda no la levantas de la noche a la mañana. Entonces, claro que la única solución es obligar a los propietarios, y claro, si los propietarios no están por la labor de poner sus pisos en el mercado por debajo del precio de mercado, no están dispuestos a asumir el riesgo que supone la ocupación y bueno, pues eso, y la gentrificación no hace otra cosa que complicarlo todo, pues expropiese. Y ese debate a mí me asusta muchísimo, porque lo está suscribiendo gente que no te cabe en cabeza que sean enemigos de la propiedad privada, pues, ¿no? Y se empieza a extender el mismo que la como ocupación, una mancha de aceite. Que si es una familia vulnerable, pues te fastidias. O sea, no es que te fastidies, es que es tu obligación, poco menos que tener que dejar la vivienda, o que no te paguen, o que o directamente que te la vivan. Vamos, que es que está el caso de este pobre, que lo vi el otro día en Telemadrid, que lleva 4 años, está pagando él la hipoteca, sí. Le dejaron de pagar al segundo mes. ¿Y no tiene casa? Y cada vez que van al alzamiento, al desahucio, se lo paraliza, porque es que la familia es vulnerable. ¿Dónde va a ir unos padres con 2 niños? Coño, pues que le pongan uno en un hotel de momento. ¿Y él qué? Si era su casa y ya no tiene su casa. No, es que claro. Dice esta persona, es que ahora soy yo el vulnerable. Claro, me han convertido en vulnerable, porque yo no tengo para pagar la hipoteca y todo lo que me dejan de... En fin. Y eso le está pasando a mucha gente. Claro, cada caso es una historia sangrante, pero es que no, son muchas casas. Muchos casos, quiero decir, muchas casas y muchos casos. Y hay mucho negacionista de la ocupación.
ocupación, que eso también es inquietante, porque hay gente que niega directamente este fenómeno y que dice que son casos aislados y que estamos inflando aquí una problemática que no existe. Claro que existe y es un asunto que nos hace un daño tremendo como país al final, ¿no? De cara a la inversión y a todo lo demás, claro. Bueno, a ver, Domingo, ¿qué piensa de esto? A ver, este es un problema que es muy complejo de resolver en el corto plazo, eso sí es cierto, porque para empezar tenemos un bien muy demandado que es el suelo, que no es replicable. Tú no puedes construir, o sea, si una empresa de ropa saca un abrigo que tiene mucho éxito, pues produce el doble, pero dices, hay mucha gente que quiere vivir cerca del centro de Madrid, Barcelona, Málaga, y no puedes construir otro centro de Madrid, Barcelona, Málaga. Solo hay uno y todo el mundo quiere estar ahí porque se vive bien, porque hay oferta de ocio, porque en España pues hay mucha calidad de vida en el centro de Madrid y hay mucha gente que quiere, además hay muchas oportunidades económicas, las sinergias de las ciudades, todo esto es cierto. Y además en España se ha construido muy poco en los últimos 10 años, con lo cual tenemos un gap ahí, un déficit de nueva vivienda, pues que es difícil de cubrir. Además, de nuevo, tienes éxito, decía antes, un abrigo, pues un abrigo en 2 meses, en 3 meses está en las tiendas, desde que dices, oye, tenemos que poner que hay más demanda de este tipo de prendas de vestir. Y si es en Inditex, menos, que Inditex, eso lo hacen Amancio en 15 días te lo tiene en Indonesia. En semana y pico. En la tienda de Singapur tiene el abrigo, pero la vivienda te tiras 3 o 4 años mínimo. Entonces, eso es inevitable, digamos, como decía antes con las pensiones. Un ministro listo y uno tonto se iba a encontrar los mismos problemas. Pero a partir de ahí, por lo menos intenta ayudar lo máximo posible. A mí las medidas que estabas planteando, que decías del Partido Popular, pues me gusta lo que suena. Lo que pasa es que, a ver, el Partido Popular lleva muchos años en el gobierno de muchas comunidades autónomas y muchas ciudades, y cuando uno habla yo tengo muchos amigos arquitectos, por ejemplo, y lo que te dicen es que es bueno, sí, que en algunos sitios donde gobierna el Partido Popular es más fácil que en otras regiones, pero que conseguir permisos de obra, conseguir reformas, que pintar una pared dentro de la M30 en Madrid es un infierno burocrático, que no tiene sentido las restricciones que hay, que si la ventana, que si a ver los metros, que todo es un problema para poner nueva vivienda en el mercado, porque decimos, ¿qué es poner nueva vivienda en el mercado? Efectivamente, nueva construcción se debería impulsar mucho más, pero también poner todas las posibilidades que hay. A mí me ha gustado lo de las oficinas, pero no son solo oficinas. En Madrid, en el centro de Madrid, dentro de M30, hay muchísimas casas con problemas de habitabilidad que con una reforma podrían ponerse en el mercado. Hay solares, más de los que nos imaginamos. Uno se pone a pasear por Madrid y se va encontrando solares. También está incluido en lo de las oficinas, ¿eh? Es que lo de Ayuso, oficinas y solares. Claro, es que con el teletrabajo además tiene mucho sentido, porque hay oficinas. Sí, que eso que depende de los ayuntamientos, también deberían de ser más ágiles. Pero es que debería ser de aquí un mes. Oiga, yo quiero vivir aquí, que esto antes era una tienda. Pues nuevo uso. ¿Cuál es el problema? Es que hay mogollón, además, es que hay de locales muchísimas más cerrados. opciones de las que nos imaginamos. Y luego, un punto muy importante con esto de la vivienda vacía, porque además aquí se mezclan, hay dos cosas que son absolutamente absurdas, pero que se mezclan en ese discurso de, no, es que hay que expropiar. Porque primero te dicen que el propietario es un ser avaricioso, que lo que quiere es ganar más, que tiene la vivienda vacía pues porque quiere sacarle el máximo y que ignora o desprecia a sus vecinos que están los pobrecitos buscando alquiler. Pero luego al mismo tiempo te dicen que los precios están en máximos y dices, o sea, que me estás diciendo que hay 200.000 viviendas vacías en Madrid. Eso quiere decir que hay 200.000 personas que se han gastado 150, 200.000, 300.000, 500.000 euros, porque las viviendas en Madrid, esos precios es bastante habitual, y que luego una vez que se han gastado ese dinero, no quieren recuperarlo, no quieren recuperar esa inversión, que son idiotas, ¿no? Y lo tienen ahí vacío y están gastándose, porque los suministros, el IBI, todo eso lo siguen pagando y no lo quieren recuperar. Es que no entra en cabeza humana. Entonces, ¿qué dices? Es mentira que haya esa vivienda vacía. Y luego definamos también vivienda vacía, porque no se pone de acuerdo el legislador. Claro, ¿qué es vivienda vacía? Que sean 2 años sin alquilar, que sea 1, que sean 3, que sean... ¿A qué llamamos vivienda vacía realmente? Es que, ¿cuántas de esas viviendas chirría el debate por todas partes? ¿Cuántas de esas viviendas son habitables realmente? Las hay en muy malas condiciones. Muy malas condiciones. Luego, muchas con problemas legales, de herencias, de que no está claro de ese tipo de cuestiones, que también es muy importante. Ahí me gustaría ver si luego realmente esos cientos de miles de viviendas son viviendas o son inmuebles, porque a mí me da la sensación de que muchos de ellos no son exactamente viviendas. Es decir, Ada Colau creo que hizo una vez una especie de inventario, y cuando hizo
del inventario real de lo que había era muchísimo menos, está bastante cerca de las porque casas que había estaban... altillos y había sótanos y había cosas invivibles que no era verdad. que Entonces, no merecían ni ser llamadas inmuebles, por eso digo cosas, ¿no? Hay mucha menos. Y si hubiese ese número de viviendas vacías, los que nos tendríamos que preguntar es ¿cómo puede haber tantos propietarios que estén dispuestos a perder dinero? Que no los hay, pero ¿cómo puede ser que estén dispuestos? Porque no es estar dando seguridad. Claro, si tú la ley dices, propietario, la vivienda es tuya y vas a poder actuar sobre ella, ¿quién va a querer tirar? O sea, es que sería tirar el dinero. Cuando Lucro cesante, hombre, claro. Los españoles somos muy conservadores, invertimos solo en ladrillo. Invertir en ladrillo es comprarse una casa y alquilarla. Claro. Si no, es tirar el dinero en ladrillo. Nadie hace eso. Todo el que tiene una casa lo que quiere es sacarle el máximo rendimiento posible y cuanto antes. Y pregúntate por qué no lo alquila. Con esos precios en máximos, Pero ¿por qué va a haber alguien que no va a querer poner la casa en el mercado? Te tienes que preguntar por qué la gente no lo alquila. Claro, pero Porque luego... no porque sea tonta, sino porque se la ocupan, porque el inquilino no le paga, porque no le saca rentabilidad si le imitas el precio. Pues pero es lo mismo que la básica, es que es de la demonización del alquiler turístico y el alquiler de temporada no se compadece para nada con el fomento que hace el gobierno precisamente con la limitación de los precios y con la inseguridad jurídica de esos mismos alquileres turísticos y de temporada. Es que parece mentira, ¿no? Que no se den cuenta de cosas que se pueden hacer, porque además es que solamente hay que escuchar a los que saben claro. y ver, y sobre todo es no hacer lo que no ha funcionado en otros países y replicar lo que ha funcionado y funciona en otros países de nuestro alrededor, que no es que no haya problemas en otras grandes capitales de Europa, que también hay problemas serios de acceso a la vivienda. Pero y muchos muy que serios, hicieron lo que están haciendo estos han tenido que echar marcha atrás, si por algo nos será. sirven de avanzadilla, bueno, pues desechemos esas recetas que han ido tan mal en otras partes, pero aquí al revés, las fomentamos porque queda muy populista y la flor de un día de un titular parece que compensa el perjudicar todavía más a quienes quieren acceder a una casa, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo se va resolviendo el asunto. Lo de las oficinas y los solares tiene buena pinta en Madrid, si la cosa va un poquito rápido, también los locales comerciales, porque yo de lo del gobierno no me fío nada, ni la operación campamento la conozco yo, que ya lo he dicho 80 veces. Llevábamos calcetines. Exacto, llevábamos faldita de tablitas y calcetines. Todavía. Así que no me hable más de la operación campamento. No nos cabe ya más la operación campamento. Vamos con el Banco Santander, que hoy es un tema interesante. Porque hoy vamos a hablar de comercio exterior, que es clave para las empresas, para su crecimiento, es la expansión internacional, la salida al exterior de las empresas, porque eso mejora, lógicamente, su posición, mejora su crecimiento, mejora sus beneficios. Y Banco Santander es muy consciente de este asunto, es un aliado clave para esa expansión más allá de nuestras fronteras y, por ejemplo, les cuento que lideran globalmente y por segundo año consecutivo la financiación para exportaciones el año pasado. Un compromiso con el crecimiento internacional de las empresas, fíjense, con un volumen que supera los 12.000 millones de euros y una cuota de mercado del 12,1%. A ver, Banco Santander, que si no lo saben, tiene ya 160 años de experiencia, pues apoya normalmente y desde hace mucho tiempo la expansión internacional de las empresas de España con todo tipo de servicios financieros adaptados. ¿Por qué lo hace y cuál es la ventaja? Pues que conoce perfectamente las capacidades de todos los sectores y mercados y además conoce precisamente dónde operan, en qué mercados y en qué sectores operan sus clientes y es un ejemplo más, lógicamente, del compromiso que Banco Santander tiene de acompañar en el día a día a las empresas con las que trabaja para que puedan adaptarse a sus necesidades y una de ellas, y muy importante, es la salida al exterior y la búsqueda de nuevos mercados. Y voy a aprovechar hoy la noticia telefónica para dar un dato que tiene que ver con las pensiones, que quizá antes, por si acaso, no lo hemos dejado claro. No es que no lo hayamos dejado claro, que creo que no hemos tocado este dato exactamente. Y es que los ingresos adicionales que va a percibir la Caja de la Seguridad este año van a superar los 4.800 millones de euros, es decir, un 0,3% del Producto Interior Bruto. Por supuesto, extras, son estimaciones además de la AIREF. Dice que las cotizaciones sociales pesarán el 13,6% del Producto Interior Bruto, que es una tercera parte del total de ingresos públicos previstos para este ejercicio,
y que suponen ya el 42,5% del Producto Interior Bruto. O sea, el gasto público es ya el 42,5% del Producto Interior Bruto. De cara a 2025, que va a entrar en vigor la cuota de solidaridad, ya saben que los que ganen por encima de 56.000 euros anuales van a aportar nada menos que otros 364 millones. Y esto encima no es la solución. Bueno, pues vuelvo a dejar a Naturgy para después, porque ¿qué es otra cosa que nos va a jorobar un montón, que va a fastidiar a un montón de gente y que nos va a machacar el bolsillo? Las autovías, porque es que ya no es las autopistas, es que ya son las autovías. Es decir, que es que ya es por todos los sitios por donde vamos, porque ya que, vamos, ya es, hombre, entre pueblo y pueblo, pues no hay una autovía, pero es que hay una autovía, yo todos los días para ir a mi casa donde vivo ahora voy por una autovía, que todos los días voy a tener que pagar para ir a mi casa. ¿Pero qué es esto? O sea, vamos a ver, estamos buscando que la gente no se ponga toda a querer vivir en el centro de Madrid, porque no hay. Te vas fuera de Madrid y ahora vas a tener que pagar por entrar a Madrid todos los días. ¿Esto cómo es, Domingo? Dijeron que no. Y dijeron que no. Fue probablemente... Mentirosos. Probablemente la promesa electoral más negada, no promesa, o la propuesta, o el planteamiento o la pregunta que más veces negó el presidente del gobierno en la última campaña electoral. Mira que tenemos ejemplos. No, estaba por escrito, se habían pasado por escrito. Por eso se lo preguntaron tanto, porque estaba por escrito a Bruselas, va a haber peajes. Claro. Entonces, casi en cada entrevista que tenía en televisión le preguntaban, presidente, y dijo, no, lo dijo, pero muchísimas veces, mucho más de 3 veces. Este no negó 3, este negó 25. Y sin embargo, estaba escrito, nos lo van a pedir en Bruselas y es casi inevitable, yo creo que es casi inevitable que se apruebe. Pero además, aquí hay una cuestión importante que decir, y es que el otro día el ministro Puente, cuando planteó esta idea de que va a haber que cobrar peajes, bueno, ya empiezan a lanzar el globo sonda, dijo 2 cosas que son ciertas. Dijo, las carreteras no son gratis, hay que pagarlas, y dijo, ahora mismo hay un doble sistema de pago. Y como que vino a decir que no tenía mucho sentido ese doble sistema de pago. El doble sistema de pago es, por una parte, lo pagas con impuestos y por otra parte hay carreteras, pues algunas que van con peaje, y entonces venía a decir que hay que unificarlo y que, bueno, la tendencia en Europa es cobrar por estas cosas, diferentes formatos, pues el peaje en las autovías, a lo mejor individualizando por carreteras o con estos sistemas más de viñeta para circular todo el año. Y yo le decía el otro día... ¿Por qué no arreglan las carreteras primero? Y otra cosa, y yo le decía a Dieter, un momento, casi hasta me ilusioné cuando le oí eso, porque a mí lo de las tasas para... No, lo de las tasas para financiar los servicios públicos me gusta más que los impuestos. Pero como él decía, lo de la doble forma de pago, dije, o sea, que eso es que nos van a rebajar los impuestos en 2.000, 3.000, 4.000 millones de euros y luego a cambio nos van a poner la tasa. Y entonces Dieter me dijo, pero hombre, Soriano, yo esto no lo veo muy claro. ¿Dónde vas a soñar despierto? Caí yo en la... Que esto, a pesar de que eso de la doble forma de pago del señor Puente y todo esto, que va por otro, que va porque los impuestos que tenemos ahora mismo los vamos a seguir pagando y además nos van a poner la tasa. Entonces entonces ya me gusta menos. Y encima no se gasta todo el dinero que recaudan por nuestros coches del impuesto de matriculación, del impuesto de circulación, no se lo están gastando en arreglar las carreteras. Ahora mismo no se puede ir por las carreteras de España. O sea, hace unos años eran un ejemplo. Estaban fenomenal, todo era autovías, no sé qué, autopista, la R2, la R la R cual. Ahora mismo no se puede ir por ninguna carretera. Ayer un compañero nuestro, que es gallego, te miro porque como tú eres asturiano, supongo que cogéis la misma carretera, que no se puede ir por las carreteras, pero es que si bajas abajo a Andalucía está igual. No sé, yo me sé las del norte y las del sur. Es un desastre cómo están las carreteras. Y además es una cifra que ha puesto encima de la mesa la gente que se dedica a esto y dice, no, es que tienen 5 o 6 mil millones y no los han dedicado a las carreteras. Así que no es por el asunto de las carreteras y no sé qué, porque tienen dinero y no se lo gastan en eso. Ahora se han inventado porque es que vienen los camiones alemanes y claro, utilizan nuestras carreteras gratis. Claro, a mí ahí va yo, Carmen. Es que ese argumento a mí me
me causó especial repugnancia por la demagogia que lleva detrás. Es que escuchar al señor Puente es sinónimo, ¿el de los camiones alemanes? Sinónimo de cabrearte sí o sí. Claro, es que la explicación que dio, aparte de ilusionar momentáneamente a Domingo Soriano, que es un gran optimista y que se quiere ilusionar como un niño, y luego la realidad le machacó, es que claro, las explicaciones... Es que estamos hablando de un gobierno que no sabe gestionar el dinero público y esto nos pasa constantemente, miremos donde miremos. Resulta que ha generado una deuda de más de 70.000 millones teniendo una recaudación extra de 60.000. Y todavía quiere esquilmar más a las clases medias cuando no se llega a final de mes, que es el grandísimo problema. Ha subido 69 impuestos, como decía hace poco el Juan de Mariana, ¿no? Y sale en tromba los gurús del fact-checking, ¿no? Y quién verifica el verificador, que es lo que yo siempre me pregunto, a decir, no, es que ese cálculo no, dame un cálculo alternativo, no son capaces, con lo cual están reforzando todavía más el trabajo del Juan de Mariana y del resto de think tanks que se toman la molestia, que es muy de agradecer, de calcular la barbaridad de presión fiscal y de esfuerzo fiscal, que no es lo mismo que soportamos en España en 30 años. 30 años. Claro. Es que los parámetros son absolutamente preocupantes. Y en este entorno y en este contexto, cuando la gente no puede más, encima también nos suben los peajes, después de intentar convencernos de que ese papel que se mandó a Bruselas... Que en las autovías no hay. Eso es, nos lo imponen, quiero decir. Bueno, pero al final eso, es subir la presión fiscal, en definitiva, ¿no? Y es un papel que se mandó a Bruselas, que claro, que en campaña electoral vino el anuncio y la investigación periodística no sentó mal, sino peor en el gobierno, que por activa y por pasiva nos han intentado convencer de que eso no se iba a hacer de ninguna forma, y llega el ministro Puente y con esa argumentación y esa verborrea de la demagogia y demás, pues nos dice que esto hay que hacerlo sí o sí, y bueno, y tendremos que tragar una vez más. Ya. Es que es un auténtico disparate. Ya veremos, ¿no? En lo que acaba y cómo depende de cómo les vaya por aquí y por allá, porque depende de las elecciones, de no sé qué. Bueno. Aquí hay un elemento importante que tiene que ver con la economía, pero no solo, y es que cuidado con cómo haces estas cosas, porque este tipo de diseños de políticas públicas pueden tener consecuencias muy peligrosas. Por la cohesión de los territorios, estás pensando también. Y, por ejemplo, por el tráfico y la circulación en carretera. Si tú empiezas a penalizar la circulación en determinadas vías, como por ejemplo son las autovías, que también son las más seguras, de repente empiezas a tener mucho más tráfico en sitios en los que antes, ahora mismo, pues no es normal que haya tanto tráfico. Siempre hay vías alternativas a una autovía. Ahora apenas las cogemos porque es mucho más rápido ir en autovía y hay pocas carreteras de peaje. Entonces, yo que no soy muy contrario atravesando los pueblos, los peajes, si a cambios nos bajan los impuestos, que ya sé que no lo van a hacer, pero incluso y nos mantienen bien las autovías, pero yo que no soy muy contrario a los peajes, lo que sí que digo es cuidado, porque esto hay que estudiarlo. Cuidado con las consecuencias, porque también nos estás diciendo que una prioridad, evidentemente, es reducir los accidentes de tráfico, mejorar la seguridad. Este tipo de medidas, una de las mejores argumentos para implantar la financiación de las infraestructuras con impuestos generales y no con tasas o peajes, es que pueden generar distorsiones y cambios en el comportamiento del consumidor. Evidentemente lo van a hacer, y que tienes lo que ganas de un lado lo puedes perder por otro. Solo lo digo porque intuyo que tampoco es algo que así no veo yo al señor Puente haciendo así como grandes cálculos o análisis sobre este tipo de cuestiones. Esto y va luego, suelta. Claro, y sacan pecho además una contradicción más, que ya sé que nos repetimos con la palabra contradicción, pero es que al final es la seña de identidad de este gobierno, ¿no? Sacaba pecho también el otro día Óscar Puente diciendo que han liberalizado de peajes 1.000 de los 2.500 kilómetros, ¿no?, que se encontraron cuando llegó Sánchez a la Moncloa en el año 2018. Bueno, ¿para qué haces eso si ahora resulta que vas a poner donde no existía el peaje? En fin, que es que no tienen ideas claras, no hay proyecto de país, y al final es intentar todo el tiempo soplar y sorber, ¿no? Porque por un lado estás presumiendo de eso y ahora vas a revertir esa medida que también vendieron en su momento a bombo y platillo, ¿no?, que liberalizaban. Bueno, ¿y ahora te parece mal lo que hiciste, ¿no? Y reviertes. Bueno, en fin, que esto es un Y oye, un descontrol. Llevamos semanas con el asunto de la pareja de Ayuso, que si Ayuso se había ido de baranda, contando lo que le debía dinero a Hacienda a su novio y tal.
Y ahora de repente nos sorprenden con que probablemente sí que le debe dinero y exactamente más o menos la misma cantidad. Ha habido mucha confusión, se ha explicado muy mal, creo yo, por parte de mucha gente. He visto por ahí algún técnico de estos de Hacienda que se dedica a tal, que dices, no te he entendido nada de lo que has dicho. Todo porque hay que seguir zurrándole Claro, al porque tema. si no se quedan sin caso, claro. Claro, pero entonces, cuando te inventas un caso tienes que mantenerlo. La idea que quieren transmitir es que lo único que ha hecho en la pareja de Ayuso es adelantarse a poner un dinero que en realidad nadie le estaba pidiendo, pero como para quedar bien, o sea, en el sentido de que luego salga que te tiene que devolver, aunque en realidad el delito sigue ahí. ¿Habéis llegado a comprender qué narices pasa ahí? Con los 552.000 euros, que es un pastizal. Porque, ojo, que en paralelo se les ha abierto el debate, que claro, no quiere entrar nadie, el debate del hermano de Pedro Sánchez. Que yo digo, fíjate, yo no digo el hermano de Sánchez, me parece más importante que sea el cuñado de Begoña Gómez. Bueno. Porque yo creo que está más en los negocios y en las cosas de la pero cuñada. Claro, es que hemos criminalizado a cualquiera que se pudiera ir a Andorra o se pudiera ir a cualquier lado, y ahora resulta que el hermano del presidente, que es un músico, que le han dado la plaza de la Diputación por llamarse Sánchez, y que ahora resulta que está tributando en Portugal, es todo como un poquito... Y no solo eso, el patrimonio que tiene, ¿no? Bueno, las acciones del BBVA, pero ¿cómo se puede tener 3 pisos en Madrid, 1.300.000 acciones del BBVA? En San Petersburgo, en Elvas, Portugal, 64.000 euros en criptomonedas, 114.000 en depósitos de cuentas bancarias, 1,4 millones de euros en acciones del BBVA, casi 1,5 millones. Madre mía. Y gana 55.000 euros, que es... en San Petersburgo el sueldo que tiene de músico en la Diputación. Duros, ¿no? No lo sé. A ver, Domingo, no lo sé, pero vamos a ver. Sobre el caso del hermano el caso del hermano de Ayuso, campeón, no acabo de entender qué es lo que pasa. No, yo sobre el caso del novio de Ayuso tampoco hay estas explicaciones que han dado. A mí me parece increíble que esto sea noticia. Es decir, un particular, más aún un empresario, tiene problemas con Hacienda, como deben tener el 90% de los empresarios de España, porque tenemos una ley fiscal muy compleja en el que nunca está claro si tienes razón o no. Te metes en procesos con Hacienda, pues al final te dan en algunos la razón, en otros no. No implica eso en absoluto que seas ni un defraudador, ni alguien que no quiera pagar los impuestos, o simplemente es que es muy complejo cumplir con Hacienda, los criterios son cambiantes, y entonces en esas circunstancias, pues parece ser que a este señor, efectivamente, en un año o en 2 años le ha salido peor de lo que él pensaba y en otro ejercicio le ha salido mejor. Entonces, pero que esto sea noticia me parece absolutamente disparatado, porque es que el 90% de los empresarios de este país deberían tener noticias similares, porque es casi imposible no tener en algún momento, ya no digo un desencuentro o que te pillen o haber hecho algo mal, sino simplemente una discrepancia claro, de criterio con Hacienda, con esas normas tan complejas. Y luego, sobre el caso del hermano de Sánchez, a ver, seguro que él dirá que lo está haciendo todo correcto y muy bien, pero con lo ejemplarizante que siempre ha tratado de ser este gobierno. Maxim Huerta, que siempre nos acordamos de Maxim Huerta. Y cuidado con la comparación con los que dura una youtubers, porque semana. No es lo mismo. Es decir, los youtubers que se van a Andorra y trabajan desde Andorra, y además les vigilan bastante para que trabajen desde allí. Es absolutamente legal. Efectivamente salen de allí, es legal, hacen, pues evidentemente son españoles, tienen familia, pues vienen a España, pero trabajan desde allí. El caso del hermano de Sánchez es una persona que se ha movido de jurisdicción, pero permanece trabajando en España, y si trabaja para la Diputación de Badajoz, encima para un organismo público, y se va a otra jurisdicción para pagar menos. A mí me parece perfecto. O sea, yo, si pudiera y estuviera en su situación, lo haría exactamente igual, siempre lo he dicho. Me parece fantástico la elusión fiscal. Todos los trucos que te conozcas para pagar lo menos posible a Hacienda dentro de la legalidad, me parece bien. Pero es que eso me parece a mí, lo digo aquí, y muchas veces me dicen de todo. Entonces, porque piensan que dices evasión, no elusión, porque hay mucha gente que no sabe lo que es ilusión. Sobre la evasión también, a lo mejor también. No, tampoco es aprovechar los huecos. No te metas en camisa de 11 varas. No me meto en líos. La ilusión me parece fantástica. Entonces, pero que quien ha estado señalando a cualquiera que se moviera... claro. Cuidado lo que le hicieron al ministro Soria, por ejemplo. Es que se han hecho auténticas barbaridades aquí. Y claro, tener eso ahí tan cerca, además tú lo sabes. Tú sabes que tu hermano trabaja para una institución pública, sabes que trabaja para una institución pública española y que está en otro país. Y que una de las razones es pagar menos. Hombre, pues claro, a mí eso me da igual,
es simplemente que No marca me un nivel no- de hipocresía, no me des lecciones. No me des lecciones, lecciones las justitas. Claro, ¿Sí? encima, como coincide en el tiempo con el anuncio o el que se haya descubierto este patrimonio tan enorme que tiene este señor, claro, yo lo primero que pensé, por eso digo que es cuñado de Begoña Gómez, ¿no? Pues eso, a lo mejor lo ha conseguido con el fundraising que nos tenemos que hacer todos captadores de fondos, ¿no? Porque, madre mía, vaya multiplicación de los Y además panes es joven, y los te quiero decir que peces, ¿eh? tampoco es una persona que sea muy mayor, que lleve ya 50 años trabajando, 40 y haya hecho un patrimonio. No, además es un patrimonio extraño, porque 1.400.000 acciones del BBVA es un poco fuerte, ¿no? Es un poco fuerte, eso es mucho dinero. A mí me llamó Y 3 viviendas, más bueno, la atención eso, siendo grave, efectivamente desde el punto de vista estético. no, y ético y moral el que se y vaya, todo. El que se vaya a vamos a ver. Portugal, ¿no? Pero bueno, en fin, es que La es familia una del detrás de otra. presidente, ¿no dicen que la familia de Ayuso tiene que serlo y parecerlo? Pues la familia de Sánchez más todavía, con más motivo. Y encima, a estos les encuentran y a los otros no les encuentran nada, porque ni al padre ni al hermano le han podido meter un rejón. Y este tiene a la mujer con el caso Begoña mira que lo Gómez llevan y intentando. ahora el caso de mi hermano el músico. No, Hombre, del caso Begoña tienen que salir muchas más cosas, además, pero ¿qué muchísimas, pasa? muchísimas Que como lo de Naturgy va para Al final lento. te ha salido con la tuya La y no semana hemos que hablado de Naturgy. La de semana Criteria. que viene hablaremos de Naturgy, se lo prometo. Gracias, Domingo. Gracias, Susana. Un placer. Gracias, Víctor Sarromán, a los mandos técnicos. Hoy Marta Galindo en la producción. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Ya saben, nada, ya enseguida pueden ver el programa. Y más veces que lo ponen, no se crean. Venga, que tengan un buen fin de semana. Economía para todos con Carmen Tomás.